Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿vale? Bienvenidos a la sección de medio ambiente y cuidado del medio ambiente. Y como saben, habíamos quedado en la sección ante la sesión anterior que íbamos a hablar sobre, estamos hablando sobre el sistema de energía, habíamos hablado de energías renovables y no renovables y habíamos hablado del efecto invernadero, ¿vale? Que habíamos dicho que era un efecto que es natural y que gracias a él nosotros conocemos la vida como la conocemos, ¿vale? Hicimos la puntualización que lo que conocemos hoy en día por el efecto invernadero es que al nosotros expulsar más partículas de las que naturalmente están por las condiciones propias de la Tierra en la atmósfera, pues lo que hacemos es que esas partículas pues absorben más calor de la radiación solar y lo que hace es que se produzca un exceso del calentamiento. Vale, hago esta puntualización para un poco hacer un poco de resumen. Eh, Me vi necesario introducir el tema del efecto invernadero para que veamos un poco lo que era, porque es un concepto que muchas veces pasa inadvertido y se oye hablar y no se sabe muy bien qué es lo que significa, ¿de acuerdo? Bueno, habíamos hablado de que las energías renovables eran las energías que no se agotan, ¿vale? Son energías provenientes de la naturaleza y por tanto el interés que tenemos en ellas es que es inagotable y aparte son energías limpias, no contaminan. Vale, entonces estamos continuamente produciendo una energía que de no aprovecharla la estamos desperdiciando. ¿De acuerdo? Bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar un poco de introducción de los sistemas de captación, tanto de energía solar térmica como energía eólica. Vale. Cuando nosotros hablamos de energía solar térmica, ¿vale? Energía solar, ¿vale? Nosotros hablamos del aprovechamiento de energía solar, tenemos que diferenciar dos tipos de captación de esa energía, ¿vale? Uno se llamará la energía solar térmica, que aprovechamos el sol para unas condiciones, y energía solar fotovoltaica, ¿vale? En energía solar térmica usamos la energía de la radiante, la energía del sol, ¿para qué? Para producir energía térmica, ¿vale? Lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver por ahí es el tema de las placas, pero no todas las placas que vemos son para lo mismo, ¿vale? Las energías solar térmicas son para normalmente calentar agua caliente sanitaria o para calefacción. Okay, pero lo que vamos a introducir hoy va a ser más, voy a incluso hacer una explicación del esquema para una vivienda unifamiliar, ¿vale? Y para que vean el sistema más común en cuanto a nivel de usuario, siempre estamos hablando, ¿vale? Entonces, energía solar térmica, aprovechamos la energía del sol, la energía radiante del sol, para transformarla en energía térmica, ¿vale? Y calentar agua. Ok. Siempre hay que decir que cuando vemos las placas solares, pues por ahí estamos acostumbrados a ver que las placas tienen una inclinación, ¿vale? Vale, esto es un soporte, ¿vale? Que es el que aguanta la placa, ¿vale? Y arriba hay un depósito. Si quieren, a ver, ¿vale? Ok. Nosotros vemos este tipo de placas en una azotea, donde sea, en la parte alta de las casas, ¿vale? Esto se llama un sistema de termosifón, es un sistema de captación donde toda la radiación que llega del sol, yo la voy a transformar en energía eléctrica, en energía térmica, perdón. Cuando hablamos, lo que se le estaba hablando es que es muy importante, es que hace falta una inclinación, ¿vale? Esta inclinación está estandarizada, normalmente se estipula siempre aproximadamente igual que aproximadamente que la latitud del lugar, ¿vale? Eh, hay momentos en los que esta inclinación debería variar, ¿vale? A lo largo del invierno no nos incide, no tenemos la luz del sol con la misma ángulo de incidencia, ni en verano. Entonces,
Lo que quiere decir es que se hace como una media, ¿vale? Porque es que esto es tan rígido que no se puede estar regulándolo, ¿vale? En inclinación. Entonces se estandariza en esos ángulos de grados, ¿vale? Y la orientación, como estamos en el hemisferio norte, siempre está normalmente enfocadas al sur. ¿Ok? Cuando todos los sistemas de captación de energía solar tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Aparte, la inclinación ya viene estandarizada, o sea, el mueble que te viene, el armazón, ya viene a unos ángulos determinados, ¿vale? Tenemos que orientarlos bien al sur. Y siempre tenemos que tener en cuenta con las cosas que podemos tener alrededor, muros que puedan generar sombra a lo largo del día, y para no poner una placa, pues que imagínense que durante 2 horas al día le genere una sombra en esa placa, no estaría utilizándose de manera eficiente, ¿de acuerdo? Bueno, lo que les quiero decir es que esta placa, aparte de una orientación al sur y unos ángulos, ¿vale? Esa placa que nosotros vemos ahí puede ser de diferentes maneras. Vamos a hacer un poco mayor, por si acaso no se vea. Las placas, si las vemos de frente, ¿vale? Las placas pueden ser de diferentes maneras, ¿vale? Nosotros tenemos que la placa puede ser de estilo serpentín. ¿Qué estilo serpentín? Esto siempre, el agua, el agua siempre va a entrar por la parte de abajo, ¿vale? Y va a salir caliente por la parte de arriba. ¿Vale? Y se va a meter dentro del depósito, del acumulador y demás. ¿De acuerdo? Aquí lo alimentamos de agua, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros, la placa la podemos ver de diferentes maneras. Esto es un mecanismo de tubería que puede ser estilo serpentín, que recorre toda la placa, ¿vale? Donde el agua de aquí ya sale caliente, aquí estaríamos en la parte alta, y hay una toma de agua, ¿vale? Que entra por abajo. El agua fría entra por abajo de la placa, ¿vale? Y al producirse el calentamiento de esa agua por convección, el agua caliente es menos densa y va ascendiéndose a la parte de arriba, ¿vale? Y nosotros la vamos a reconducir hacia el depósito, hacia el acumulador, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto tiene unas propiedades aislantes, este grosor que vemos aquí de placa, ¿vale? Este grosor que vemos aquí. Ahí el mecanismo de tubería está dentro de ese mecanismo y siempre hay una capa de vacío para que no se nos pierda calor hacia el exterior. Me refiero que esto sea como una estufa, ¿vale? Sino que intente lo más posible mantener todo ese calor, toda esa radiación dentro de esa placa, ¿vale? Eso sería un sistema más para que sea más eficiente, ¿vale? Y hay otro sistema que es con sistema de tuberías igual, voy a poner solo 3, ¿vale? Porque estos son más, ¿vale? Donde ¿vale? Aquí saldría el agua caliente y aquí entraría por abajo el agua fría. Ok, esto es lo mismo, esto va a alimentar una serie de tuberías, ¿vale? Que por convección se va a ir desplazando el agua hacia arriba porque tiene menos densidad y se va a ir calentando. Quiero decirles una cosa, pueden observar muchas veces que hay placas incluso que están tapadas. Cuando estamos en fase de construcción y de instalación de nuevas viviendas y demás, a veces se tapan las placas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros llenamos este mecanismo de placa con agua y demás y no tiene circulación, ¿vale? Se puede producir un exceso de calentamiento de esa placa por no usarla, porque el agua no circula y la cal se va a depositar
se va a descalcificar y puede llegarnos a obstruir la tubería y no puede circular el agua. O imagínense que solo se obstruyen dos, entonces no está operando la placa de manera eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean a veces en fases de construcción y demás las placas tapadas, es por ese motivo. Uno de los mantenimientos que tienen este tipo de placas es justamente ese, la obstrucción del mecanismo de tubería. ¿Vale? Imagínate ese mecanismo, si fuera de esta manera, pues de una vez se obstruye, pues estamos fastidiados. Pero este sistema quizás sería un poquito más eficiente. Lo que quiero decirles también aquí es que yo siempre digo una cosa, cuando nosotros usamos energías renovables, tenemos que ampliar nuestra conciencia, en el sentido de decir, a la hora de usar el agua caliente para ducharnos, por ejemplo, ¿qué ocurriría si nosotros nos duchamos por la noche? ¿Vale? Si no tenemos ningún sistema auxiliar de resistencias aquí, de aporte auxiliar para calentar esa agua, como un termoeléctrico, por ejemplo, ¿vale? Si nosotros nos bañáramos de noche no hace sol, no se nos va a calentar más el agua, o sea, tendríamos el agua fría hasta el día siguiente. ¿Vale? Entonces, esto requiere un poco de conciencia a la hora de utilizar este tipo de mecanismos para nuestra casa, ¿vale? Se ducharnos a una hora donde todavía haya radiación solar para que la circulación del agua se pueda ir calentando y pueda no se nos enfríe del todo el depósito, ¿vale? Estos depósitos pueden ser de 300 litros, 200 litros, incluso más. Vale. A ver, quería decir algo más creo que... No, vale. O sea que energía solar térmica para calentar agua o calefacción y esto es un sistema más básico, ¿vale? Hay sistemas donde la acumulación es mucho mayor, los depósitos están colocados en otro sitio, hay sistemas mucho más potentes que este. Digamos que el sistema más sencillo para una vivienda. ¿De acuerdo? Vale. Pues es un sistema de captación de energía donde aquí no estaríamos gastando ni luz, en el caso de que fuera una zona donde la radiación solar fuera importante y pudiéramos abastecernos continuamente de agua, de agua caliente, ¿vale? No nos haría falta ni gas ni electricidad, ¿vale? Pasa que estaríamos contribuyendo al medio ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, el otro sistema que les había comentado tenemos energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica, ¿de qué consiste? Consiste en convertir la energía del sol, la energía luminosa, ¿en qué? En energía eléctrica. Vale. Este es otro tipo de placa que podemos ver por ahí, donde es una placa que está llena de células, me refiero. Una placa donde la vemos que parece como una colmena. Vale, se ve cada una de estas se llama una célula fotovoltaica y toda la placa está llena de este tipo de células. Vale. Normalmente son más, yo la pinto mayor para que se vea. Entonces, estas placas están todas conectadas, ¿vale? ¿Vale? Están todas conectadas. Estas placas son muy finas. Supongamos que esto es una célula de estas. Vale. ¿Qué fenómeno ocurre aquí? Vale. Cuando nosotros... esta célula está hecha de un material ¿vale? Que suele ser de silicio. ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo aquí, el fenómeno físico que está ocurriendo, es que cuando la radiación incide, directamente en esta placa, ¿vale? Lo que hace esta radiación es esta energía luminosa, esta energía radiante que llega a la placa,
esta radiación que llega proveniente del Sol, lo que hace es producir un aumento de esa energía, o sea, esa energía que llega de fotones, porque la luz del Sol, no olvidemos que son fotones, ¿vale? Lo que hace es hacer un cambio energético en los componentes del silicio de cada una de las células, y lo que hace es que es como si al chocar sobre cada célula pequeñita, excitara, se llama excitara, aumenta la energía de los electrones que tiene ese material, y lo que hace es hacer que estos electrones tengan movilidad. ¿Vale? Vamos a explicarlo de manera muy sencilla. ¿Vale? La radiación llega, golpetea sobre este material del que está compuesto cada una de las células fotovoltaicas, ¿vale? Y lo que hace es producir una excitación de este material, que lo que hace es liberar electrones que se vayan moviendo. ¿Qué son los electrones en movimiento? Pues los electrones en movimiento es la corriente eléctrica, ¿vale? Que al final se van a reconducir todos, ¿vale? Para nosotros extraerlos de esa placa. Ok. O sea que miren si hay bastante diferencia entre la solar térmica y la solar fotovoltaica. La solar térmica son los para calentar agua o calefacción. Aquí estamos generando corriente eléctrica que, por medio de los fotones que vienen del Sol, me aplican sobre un material, que ese material a su vez, por las características que tiene, libera o condiciona que hayan electrones en movimiento, que al final se reconducen por unos electrodos, ¿vale? Pues vamos a explicarlo así de manera muy sencilla, que por medio de esos electrodos nosotros reconducimos todos esos electrones en movimiento, que lo que hace es una circulación de las cargas positivas y negativas de esta placa, y lo que genera es una corriente. ¿Ok? Vale. Tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros generamos esta corriente, estamos generando corriente continua. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros en casa no tenemos corriente continua, tenemos corriente alterna. Por lo tanto, es necesario que uno de los aparatos que necesita este tipo de placas es lo que se llama un inversor. El inversor lo único que hace es pasar de corriente continua a corriente alterna, para que nosotros podamos usarlo en casa. Efectivamente, también es verdad, hay sitios y lugares donde un poco más aislados y demás, donde nosotros podíamos adquirir neveras, algún tipo de aparato de corriente continua. ¿Por qué? Porque no nos compensa a lo mejor. ¿Ok? Entonces, ¿hay aparatos de corriente continua? Sí. Lo que ocurre normalmente es que todos los aparatos que tengamos en casa, incluso que los buscamos con una mayor eficiencia, los buscamos con una mejor, que no nos consuma tanto. ¿Para qué? Para que con este tipo de captación de energía pues nos pueda valer, ¿vale? O nos pueda valer o nos pueda durar más. O sea, tenemos una placa que me genera corriente eléctrica, me está generando corriente continua. Tengo que invertirla, si no tengo aparatos de corriente continua, tengo que invertir la corriente alterna. Ok, ¿están de acuerdo conmigo en que mientras haya luz se está generando corriente, ¿no? Pero ¿y cuando no hay luz? ¿Qué ocurre? No voy a generar corriente ninguna, o sea que no es útil. Por eso existen lo que se llaman los acumuladores, un sistema de baterías donde nosotros vamos a almacenar esa corriente para cuando no haya radiación solar, por las noches, ¿vale? Hay un sistema de baterías, ¿vale? Para nosotros llenar esas baterías para que me puedan servir de apoyo a la noche. O momentos de poca radiación solar. Ok, pues tenemos la placa, tenemos un inversor y tenemos un acumulador. Vale. Es verdad, también les comento, o sea, siempre tenemos que constar que en todo el tema que lleva a los cambios de energía y demás, son cambios también de hábitos de nuestra vida diaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que igual que si una solar térmica, si yo me baño de noche y yo no puedo calentar el agua porque me va a parecer fría, o si me quisiera bañar a alguno de los miembros de la familia por la mañana, que no voy a tener agua caliente, pues aquí pasa igual. Si yo gasto toda la corriente,
Imagínense, en 2 horas, porque tengo aparatos que consumen mucho, ¿vale? Por la mañana no voy a tener, hasta por la mañana no voy a tener corriente cuando me empieza a generar otra vez esa placa. Entonces hay que ser consciente, hay que tener una aptitud diferente a la utilización de este tipo de captación de energía, ¿vale? También es verdad que eso se soluciona teniendo equipos de más bajo consumo, que consuman menos y demás, ¿de acuerdo? Que me puedan hacer la misma función sin yo alterar demasiado mi estilo de vida, ¿ok? ¿Qué más? Lo que les quiero decir también es que este también es un sistema que les acabo de decir, es un sistema básico, un sistema el más básico que existimos que existe de placas. Hay sistemas de concentradores de energía que intentan aprovechar muchísimo más la radiación solar. Incluso hay sistemas de heliostatos y hay otros sistemas de concentración y incluso de seguimiento del sol. ¿Qué les quiero decir con esto? Seguimiento del sol durante todo el día, que se van orientando esas placas, se van orientando sus sistemas de captación para que en todo momento, durante todo el día, se aproveche al máximo esa radiación solar. ¿Ok? O sea que la cosa se puede complicar bastante, hay mucho avance en este campo. ¿Ok? Vale, pues tenemos energía solar térmica para calentar agua y calefacción, energía solar fotovoltaica. Vemos que ya hay dos tipos de placas de captación de energía de la radiación solar, pero que no son para lo mismo. Unas solo calientan agua, vamos a decirlo así, y otras producen energía. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora tendríamos que pasar pues a que otro sistema de captación, pues energía eólica. ¿Vale? ¿Qué hace la energía eólica? Pues lo que intenta hacer la energía eólica es aprovechar la energía del viento, la energía cinética, ¿vale? Para transformarla, ¿vale? En energía eléctrica. Es otro sistema para generar corriente. Ok. A ver si nosotros... Es lo que se llaman normalmente los aerogeneradores. ¿Vale? Vale. Generadores tenemos. Los han visto mucho por ahí, los molinos con los que tenemos en el sur y demás. ¿Vale? ¿Vale? Este lo dibujo, no sé si se verá bien, ¿vale? Yo creo que sí. ¿Vale? Estos son las aspas, ¿vale? Esto es el buje que se llama. ¿Ok? Esto es un aerogenerador. Aerogenerador. Vale. En un aerogenerador, esto piensa una cosa, esto puede, si nosotros nos enfocamos a cosas grandes como el parque eólico de Granadilla que tenemos aquí en Tenerife, ¿vale? Estas aspas pueden ser hasta de 40 metros cada aspa. ¿Vale? En este caso, no sé cuánto miden las de Granadilla, pero sí sé que, por ejemplo, hay aerogeneradores de 40 metros de altura. O sea que esto pueden ser 40 metros hacia el suelo. ¿Vale? De altura. Ya, por ejemplo, hay sistemas pequeños para casas. Pues claro que los hay, también los hay. ¿Vale? Esto se llama la torre, que es, digamos, que el mástil de todo esto, de todo este aerogenerador. Y esto se llama la góndola. Vale. Aquí tenemos, en los generadores tiene un sistema de que aquí hay un eje que se llama eje lento, que digamos que gira a razón de las aspas, ¿vale? Aquí tengo lo que se llama un multiplicador, que lo que significa es que todas las revoluciones
que entra esto girando en este eje lento, lo que va a hacer es multiplicar esas revoluciones de giro muchísimo más, ¿vale? Hasta el orden de 1500 revoluciones, ¿vale? Por lo tanto, aquí que tendremos eje rápido, que es el que entra en el generador. Voy a poner aquí generador, ¿vale? Generador, ¿vale? Este generador lo que hace es que, debido a la gran cantidad de revoluciones que va a este eje, lo que hace es generar una corriente inducida, ¿vale? Que se canaliza. Esto también es corriente continua, ¿vale? Que hace falta un inversor. Todos esos aerogeneradores del sur, ¿vale? Que tenemos en Granadilla, necesitamos un inversor para nosotros inyectarlo a la red, para que nosotros podamos usarla. ¿Ok? Piensen una cosa, tenemos unas aspas girando, un eje girando. Acuérdense lo que les decía, es como tanto cuando aprovechamos una energía del viento, energía eólica, como del mar, que como mini hidráulica, energía mini hidráulica y demás, lo que se hace es que haya un giro que después con nosotros, con un multiplicador, hacemos que ese eje gire muchísimo más rápido, ¿vale? Para que aquí haya muchísimas más vueltas, para que se me entiendan, que esto es lo que genera esas vueltas tan rápidas, lo que hace es generar esa corriente, ¿vale? Esa corriente es una corriente continua, ¿vale? Pero nosotros necesitamos corriente alterna, ¿vale? Y eso lo solucionamos con un inversor. Se canaliza hasta la base de la torre, ¿vale? Y generamos la corriente alterna que se inyecta a la red, ¿vale? Después ya hay transformadores y demás para nosotros trasladar esa energía a lo largo de todo el parque. Ok, una cosa, igual que les decía que hay momentos en los que pueden ver una placa solar térmica, la que generaba agua caliente sanitaria, tapada por precaución, ¿ustedes alguna vez han visto los molinos cuando hace viento? Los molinos parados, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué motivo es? Porque muchos se podrán preguntar, pero ahora ¿cuándo esto deberíamos enchufarlo y que esto esté girando todavía más rápido y nos genera más corriente? Vale, pues no, porque lo que se intenta en todos estos sistemas de giros, de aspas o giros de cualquier sistema de molinos, demás que genere algún tipo para generar corriente, ¿vale? Lo que se intenta o lo que se necesita es una velocidad mínima de giro. No nos importa que sea rápido, lo que nos importa es que esté girando continuamente, aunque sea despacio, porque estarán de acuerdo conmigo en que ya aquí hay una multiplicación del giro que es el que me va a solucionar el problema. Lo que a mí me interesa es que esas aspas estén continuamente girando. Una vez un poquito más, una vez un poquito menos, hay unos baremos de velocidad de giro, ¿vale? Pero no me hace falta que esté a todo tren. Precisamente cuando hay demasiado viento, observarán que estos molinos están torcidos para que no estén girando, porque por seguridad se paran. Me olvidaba, ahora por decirle, esto es una veleta, ¿vale? La veleta, ¿qué hace? La veleta lo que hace es que el sistema, ¿vale? Que el sistema pueda girar, si cambia de dirección el viento, el sistema todo pueda girarse, ¿vale? Para que sea más eficiente a la hora de esa captación de ese viento, ¿de acuerdo? Que hace que me pueda girar en función de hacia dónde sople. Ok, pues bueno, pues sabemos que tenemos sistemas de captación, tenemos de energía solar y energía eólica. Solar, tenemos la energía que me aprovecha la energía del sol para conseguir energía térmica, que es para calentar agua, o calefacción en algunos sistemas, ¿vale? Y algunas se puede complicar un poquito más, pero no es motivo de esta charla, ¿vale? Y la energía solar fotovoltaica, vemos que hay unas células pequeñitas
que cada placa tiene una cantidad de células conectadas entre sí, que debido a la radiación del Sol lo que se produce es una excitación de ese material, que debido a los fotones del Sol que llegan a esa placa, el material ese del que está compuesto, digamos que libera de ese material esos electrones que están compuestos, del que está compuesto ese material, y genera de alguna manera, porque saltan debido a ese, cambio, a ese aumento de energía, generan cargas en movimiento. ¿Vale? Pues el generar cargas en movimiento canalizados por una serie de electrodos, ¿vale? Lo que hacemos es reconducir toda esa carga, ¿vale? Y hacemos una circulación y lo que se genera es un movimiento de cargas que lo que hace es una corriente. Lo que se produce es una corriente. ¿Vale? El aerogenerador, ¿vale? Es el sistema de aprovechamiento de la fuerza del viento para obtener energía eléctrica. Acuérdense que siempre usamos el tema de aspas girando, siempre girando, de manera continua, no hace falta que gire demasiado rápido, sino que esté continuamente girando. ¿Vale? Para eso utilizamos siempre también el tema de las veletas, para que esté igual que hay sistemas, como les comentaba antes, de que hay sistemas inteligentes de las placas solar fotovoltaicas que intenta aprovechar todo el seguimiento de las horas de sol del día. Lo que se intenta con las veletas y con los sistemas de orientación es que se aproveche la mayor cantidad de viento posible. ¿Ok? O sea que si ven por ahí alguna vez algún molino parado, pues que ya sepan que es por seguridad, ¿vale? Se para por seguridad. Ok, pues nada más. Llegamos al final de esta sección. Tuvimos 3 secciones, energías 1, 2 y 3, ¿vale? La primera fue hablando un poco del tema de energías renovables y no renovables. La siguiente sección fue hablando del efecto invernadero. Y hoy llegamos al fin de esta sección con el tema de sistemas de captación. Vale. Nada, muchas gracias. Espero haber sido haber sido claro a la hora de los dibujos, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Se despide Alejandro hasta otro momento, ¿vale? Venga, un saludo, muchas gracias.